Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo Desquiciadas del Libro, que hoy viene de papel y letra. Sí, estamos ya a finales de mayo, por fin, vemos el verano al final del túnel. Y hoy venimos con un tema que a mí personalmente me recuerda a los veranos de nuestra infancia, adolescencia. Ese momento en el que te ibas de campamento con tus amigos, hacías amigos para toda la vida o para septiembre, lo que terminara antes. Sí. Y que les escribías, porque claro, la única forma de mantener a estos amigos era escribirles. Que por otro lado, este mes hemos empezado el mes haciendo un especial apocalíptico y el de hoy es un poco apocalíptico también, porque estaría guay recuperar esta costumbre epistolar para luchar contra esta conectividad absoluta que tenemos vinculada a la parte electrónica. A mí me gustaba escribir a mano. Me gustaría mandar un abrazo a la gente de la generación Z, que en este momento cree que somos dos dinosaurios. Probablemente. Pero es verdad que yo muchas veces he pensado, bueno, porque tú sí que has escrito desde que eras muy joven, ¿no? Pero yo no. Yo empecé a escribir pasados los 30, ¿no? Y muchas veces he pensado en eso, ¿no? Joder, ¿por qué? O si ya lo tenía dentro, digamos. Y las cartas de mi adolescencia, bueno, adolescencia y primera juventud, digamos, me remiten mucho a eso, porque yo al final escribía casi todos los días cartas. No es tan común, ¿eh? No mi mejor amiga vivía en Madrid. Yo tengo, o sea, yo vivo en Coruña, pero tengo pueblo de veraneo. Me iba en verano a Inglaterra. Entonces tenía los amigos de Inglaterra, los amigos de Foz cuando estoy en Coruña, los amigos de Coruña cuando estaba en Foz. Mi amiga María, que vive en Madrid, que es que le escribía casi todos los días. La clave de esto es que somos de una generación en la que el WhatsApp ni estaba ni se le esperaba. No, ni el Messenger. O sea, a mí el Messenger me pilló con 20 y algo. Entonces recurríamos a las cartas. Yo creo que ahí te gano, porque mi primer novio vivía en Estados Unidos. ¡Ostras! Entonces yo soy un tópico andante porque era una intensa que tenía una relación con un señor que estaba a 6.000 kilómetros, un señor, 16 años, un paisano. Un señor de 16 años que estaba a 6.000 kilómetros y entonces nos escribíamos cartas y yo ya escribía con pluma cuando tenía 13 años. Eres un tópico Entonces andante. Era un tópico andante que escribía cartas a su amor de adolescencia y además nos escribíamos mínimo una carta a la semana. Entonces, bueno, pues aquí estoy yo haciendo un podcast literario. Eran unos tochacos de aquellos sobres, porque claro, escribías todo el rato. O sea, yo hacía un diario personal casi. Yo aquí estoy con mi podcast con Emily Bronte, de repente, o sea... Claro, tal cual, soy un poco una hermana Bronte, sí. ¡Qué maravilla! Sí. Yo tengo pocas dudas de que nuestra vocación literaria puede tener una cierta raíz en todo eso, Muy probablemente. ¿no? Porque, de hecho, ni siquiera recuerdo en qué episodio hablamos de una novela epistolar, no sé si fue en el de Cecilia Ahern, que lo tengo por aquí también. En el de Cecilia, que fue nuestro primer episodio, hablamos de novelas. En el primero hablamos de Star Cuckoo. Ah, vale. Sí. Es verdad. Sí. Y las dos dijimos, me encanta la novela epistolar. Y bueno, dijimos, algún día haremos un episodio, y ese día es hoy. Ese día es hoy porque hay mucha novela epistolar, y es verdad que de todo tipo de géneros. Digamos que el género epistolar per se no es un género, es más bien una fórmula. Un estilo narrativo. Claro, sí, una fórmula narrativa. Para que nos hagamos una idea, vamos a poner... Tus clásicas. Claro. Empieza tú con las clásicas. Yo creo que mi gran clásico epistolar es Drácula. Hombre. Porque como buena amante del terror que soy, Drácula Forever in my heart. Pero bueno, hay más. Soy muy de las amistades peligrosas, que me lo he traído también en una edición que tiene más años que un río. Tanto, o sea, ¿cuántos años puede tener esta edición de las amistades peligrosas? Que era de mi padre, te quiero decir. Pues mira, te lo voy a decir. Tiene el papel como rosa. No, es que está sucio. No, tía, pero está como raro, de un color rarísimo. Hombre, es que es del 68, Mari Carmen. O sea, esta edición tiene 11 años más que yo. Igual donde hacen cochinadas, en esa edición se cogen la manita o algo. No, créeme, me lo he leído. No, créeme. Me lo he leído. Este es uno de mis favoritos. Luego hay uno del que hablaré más adelante que se llama Vives en las cintas que me grabaste. Ah, sí, que eso es contemporáneo. Es muy contemporáneo y es un híbrido de literatura epistolar y literatura de diario, que no deja de ser literatura epistolar, una carta a ti mismo. Ah, claro, por supuesto. En clásico, bueno, a mí me encanta el color de las clásicas, el color púrpura que anda por aquí. Lady Susan, de Jane Austen. Ese también es más viejo. Me lo voy cargando Bosque. todo. El color púrpura. ¿Qué más? Bueno, las cartas marruecas, que me las tuve que leer en la facultad, tampoco te creas que es el más... Tengo que decir que todos los libros que están, bueno, todos no, pero casi todos los libros que están hoy aquí en nuestra mesita son de abril. Sí, porque hoy he echado Los míos son vetustos, pero abril... Yo he echado un vistazo a la estantería para venir preparada por una vez en la vida, que me acuerdo de traerlos, y he empezado, este. Y de repente toda mi estantería es epistolar, ¿qué pasa? A mí me ha costado, aunque... No es una estantería, es un buzón. A mí me ha costado. Lo que pasa es que sí que tenía los clásicos, sí que tenía
tenía ese Amistades Peligrosas, que como hemos visto, pues tiene más años que El Hilo Negro, y esta edición de Drácula, que mide 1 centímetro cuadrado, es un buen bolsillo, tiene una pero letra, para un bolsillo de vaquero no, pero es que pequeño. tiene una letra, es que no sé si se va a poder apreciar en cámara, pero tiene una letra tan pequeña que si tienes cualquier tipo de problema en la vista, es probable que no lo puedas leer, pero aún así tiene la peor portada de la historia, porque es la portada de la película. Sí, o sea, lo odio. Tengo yo uno aquí también, yo me he centrado más en las contemporáneas. Yo odio los libros con la portada de peli, ¿vale? No puedo con mi vida. Pero tienes ahí uno que, chica. ¿Qué es este? Que es Tenemos que hablar de Kevin. ¿Ves? Por ejemplo, Charing Cross Road, 84 Charing Cross Road no tiene la portada de la peli. Hay peli No, de hay peli. Anthony Hopkins, ¿no? Creo. Bueno, ¿qué más he traído? La sociedad, esta me encanta el título, La sociedad literaria del pastel de piel de patata de Guernsey. Este tiene una gran adaptación literaria. Preciosa, cinematográfica. Perdón. El sí. cerebro, no pasa nada. No tiene por qué haber venido. La última Navidad en París, Donde termina el arco iris, que es de una Es de del mis que habíamos autoras favoritas. hablado. Se me va a caer todo y voy a hacer el ridículo, no pasa nada. Luego me he acordado sobre la marcha, no está en el guión, de este librito, que es de Taylor Jenkins Reid. ¡Ay! No te lo vas a creer. Lo siento, pero tengo que decir esto. Es que el otro día, hablando de la preparación de este episodio, hablábamos con nuestro responsable técnico y le comentaba yo, vamos a hablar de libros epistolares. Está Abril preparando la base del guión. Y me dijo él, anda, la de Daisy Jones and the Six. Y dije, no es exactamente novela No. epistolar, pero va tiene, por ahí. tiene un Míralo. punto. No, pues tiene una historia curiosa que cuento brevemente. Esta yo me la leí en inglés, esta novela la tenía, no sé ahora, pero hasta hace nada, cuando ya era una estrella mundial, Taylor Jenkins Reid. Evidence of the Affair, que es el título en inglés, la tenía autopublicada en Amazon a 99 céntimos. Y entonces yo me la leí ahí, ¿vale? Y luego, si no me equivoco, Titania, Umbriel, vamos, del grupo Urano, hizo como un evento con Taylor en Madrid y regaló esto a las asistentes, pero no lo sacó a la venta. Y Wallapop, la vida. Pagué ponerle una pasta, por cierto, porque era como exclusivo y tal, pero es lo que hay. Y luego otro muy mítico, que este es epistolar a través de emails, es Contra el viento del norte, que también tiene segunda parte, que es Cada 7 olas, creo que se titula, de Daniel Gladtower, ¿no? O algo así. Y esto es un poco mi patrimonio de novela epistolar contemporánea, si consigo que no se me caiga todo, que no lo veo claro. Hay, por lo tanto, novela epistolar en todas las etapas de la literatura, pero igual para arrancar de verdad todo esto deberíamos explicar exactamente, sobre todo a nuestra Gen Z fabulosa, qué es exactamente una novela epistolar. Una novela epistolar básicamente es una novela escrita con cartas, es decir, no hay una narración, no hay un narrador ni omnisciente, ni en primera persona, ni de ningún tipo. Son un intercambio de cartas, que pueden ser cartas a uno mismo, un diario, pueden ser... Novela más contemporánea, mails, whatsapps, chats, notitas incluso, posits. Sí. Cualquier comunicación que haga que no solo... Yo creo que la gran clave de la epistolar es que no solo nosotros como lectores recibimos la información por escrito, sino que los propios personajes entre sí también reciben la información por escrito. Es que conste un género que no es excepcionalmente popular y a mí me resulta lógico que no lo sea, a pesar de que... Tiene sus haters, ¿eh? Tiene sus haters, tiene sus haters. Y tiene sus haters yo creo que por un motivo muy lógico, y es que el género epistolar es un género que exige más al lector que otros géneros. Tú cuando eres un lector y estás leyendo una novela y hay un narrador que te está contando todo, aunque el narrador te esté dirigiendo y por lo tanto te puede estar ocultando parte de la información, sí, etcétera, etcétera, tú tienes una voz que te está contando lo que está sucediendo. Cuando la novela es una novela epistolar, o como por ejemplo Carrie de Stephen King, que no es exactamente una novela epistolar, pero casi, porque son sí, retazos de artículos de periódico, o Daisy Jones, retazos de artículos de periódico, retazos de comunicaciones, de cartas, de tal. Te está obligando a construir a ti el relato. Sí. Te está dando flasazos, fogonazos del relato y tú tienes que construir la historia. Entonces te está exigiendo como lector un esfuerzo que no te está exigiendo una novela narrativa contemporánea. Sí, a ver, yo normal. creo que depende un poco del género también. Si ya tienes una trama muy compleja, por ejemplo, pues claro, a lo mejor esa complejidad añadida de que tú tengas que hacerte el IKEA, ¿no? De montarte la historia, no te ayuda, no favorece la comunicación entre receptor y emisor, ¿no? Pero
es verdad que al final muchas veces hay narradores, sobre todo la tercera persona omnisciente, que es el narrador por excelencia de la literatura, que a veces sobreexplican. O sea, Sí. yo creo que la novela epistolar tiene dos virtudes que a mí me pirran, que son, por un lado, es el paradigma absoluto del muestra, no cuentes, ¿no? Que es el show, don't tell, es que me cuesta muchísimo decirlo No, pero en es español. literal, sí, muestra, no cuentes. Es la norma número 1 de la escritura creativa, ¿no? Si algo lo puedes enseñar, no lo cuentes como narrador. La novela epistolar es exactamente eso. Y luego lo que decía antes del lenguaje oral. Una de las dificultades para mí en concreto, una de las mayores de la escritura es reproducir por escrito el lenguaje oral. Porque no, yo esto que doy clases de escritura creativa, se lo repito muchísimo a mis alumnos. Eso que se dice de, no, el diálogo tiene que ser lo más natural posible. No, eso no es verdad, porque si a ti y a mí nos graban cuando estamos entre un episodio y otro grabando, lo que sea, o incluso en el episodio. Claro, y se reproduce por escrito, no es literario, no es lenguaje escrito, no transmite el mensaje. Entonces tú lo que tienes que hacer al escribir una novela con los diálogos es crear un pseudolenguaje que parezca natural, que sea verosímil. Por eso es tan complicado. Pero no es real, por eso es súper complicado. De hecho, se nota muchísimo en la mayoría de los autores y autoras cuando empiezan a dominar el diálogo y requiere mucho tiempo. Es la tipología textual más complicada. Porque claro. o te pasas de coloquial, en el corto. sentido de te pasas de oralidad y no transmites al estar dentro del papel, sí. Parece falso incluso, claro. o te quedas demasiado y acartonas sí. Y tal. Entonces, claro, la gran clave que decía antes de la novela epistolar es que tú lo recibes en lenguaje escrito como lector, obviamente, como cualquier novela, pero es que los personajes entre sí también hablan con lenguaje escrito, entonces te permite... bueno, pues desde un lenguaje escrito un poquito más formal, entre comillas, cuando son cartas, por ejemplo, a un lenguaje más coloquial en mails o WhatsApps. Por ejemplo, hay un lenguaje bastante formal en 84 Charing Cross Road, porque comienza como un intercambio epistolar entre una escritora y un propietario de una librería. Transoceánico, no me salía la palabra, de Estados Unidos a Londres, ¿no? Al 84 de Charing Cross Road, que por cierto, bueno, esta novela es de posguerra, pero una temática que triunfa mucho en la novela epistolar son las guerras. Es que por eso yo no leo mucha novela epistolar. Ay, es que me encantan las novelas de guerra. Ay, no puedo. Dios, somos las lectoras más diferentes más opuestas, del mundo, es que no puedo. A mí es que la literatura bélica... Entonces, claro, ¿qué ocurre con la guerra? En la guerra los personajes suelen estar separados. Varias de las que tengo... Bueno, esta es una maravilla, esta creo que es en la primera, sí. Esta es en la Primera Guerra Mundial. Esta es preciosa, La última Navidad en París. La Sociedad Literaria del Pastel de Patata también es en guerra, es en la isla de Guernsey, que está ocupada por los alemanes. Es creo, si no me equivoco, el único territorio del Reino Unido que ocuparon. Que llegó a estar ocupado. Ya, de las de guerra son estas tres. Claro, es un territorio muy propicio, todo el mundo sabe que en las guerras la gente se escribe, ¿no? Hoy en día, tú para escribir una novela contemporánea y justificar la epistolaridad, tiene que haber una temática por la cual se escribe, ¿no? Pero me parece curioso porque realmente sí se puede escribir novela contemporánea basada iba a decir el género, y no es un género, pero bueno, en el estilo narrativo, en el estilo epistolar. Lo que pasa es que, como bien decías tú, la novela epistolar, por principio, por su base, requiere que los dos personajes no puedan interactuar directamente, al menos no de forma habitual. Exacto. Entonces, hay como dos subgéneros dentro de este género epistolar en la actualidad que a mí me fascinan. Por un lado es esa parte de la carta a uno mismo, el diario, claro, que es una fantasía y se están haciendo diarios fabulosos en literatura contemporánea. Luego le voy a dar una vuelta de tuerca. Casi podemos llegar a decir que el diario de Ana Frank es literatura epistolar. Lo es, el diario de Ana Frank es literatura epistolar, sobre todo porque al final del diario Ana Frank ya esperaba que alguien encontrara el diario, entonces ya se dirige, pero bueno, esto ya es otro tema. Pero luego hay otra parte de la literatura epistolar contemporánea que a mí me fascina porque ella, que le gusta un drama,
que es la literatura epistolar que diriges a alguien que ya no está. Ah, eso es precioso. Que es este libro del que os hablaba, de Vives en las tintas que me grabaste. E incluso hay... ¡Uy! Por Dios, sabíamos que esto iba a pasar. Todo el mundo sabía que iba a pasar. Sabíamos que esto iba a pasar. Bueno, Pero no pasa incluso hay una nada. vuelta de tuerca. Recuperaré Drácula. Ya está. Perdón, yo toso, ella tira cosas. Todo bien, la gente normal corta, pero nosotras no, porque somos eso. Pensé que ibas a decir que una vuelta de tuerca era epistolar y te iba a decir no, pero no. Has que querido una decir- vuelta de tuerca es incluso, si no estoy confundida, porque no he leído el libro, he visto la serie, ¿vale? Y hace años ya, lo de por 13 razones. Incluso que la Otro persona tema del que hablábamos escribe, el otro día. Claro, es de por- muerta. Es epistolar, efectivamente. Por 13 razones es ese punto epistolar un poco curioso porque está a caballo entre el diario y este tema epistolar del que hablo en el que la persona a la que te diriges ya no existe. En el caso de 13 razones es la persona que emite. escribe la que ya no Claro. está, ¿no? Esta novela de Rob Sheffield, que no es exactamente una novela, pero es maravillosa, que se llama Vives en las tintas que me grabaste, le da una vuelta de tuerca más, porque estamos hoy con las vueltas de tuerca, es la historia de un hombre que pierde a su mujer y le escribe cartas. Ay, hay una novela de Nick Alexander, que es un autor que me encanta, que también va de eso. Pues Las este- cosas que nunca nos dijimos, o Pues algo así. este hombre le escribe cartas Cosas que nunca nos dijimos. Este hombre le escribe cartas a su mujer explicándole lo mucho que le echa de menos porque escucha las cintas de cassette que ella le grabó. Vale, Y entonces eso son las es lo canciones, mismo. pero no es ella hablando, son canciones. Entonces es la vale. música la que le incita a recordar a su mujer fallecida. Es una Yo vuelta creo de tuerca que en la extra. novela epistolar perfecta, en mi opinión, es esa que cuando tú la lees, es epistolar, obviamente, y te das cuenta, porque si no eres un poquito cortito, pero que pasan los años y la recuerdas como una de tus novelas favoritas y no recuerdas necesariamente que sea epistolar. Me pasó que es con que pasa- Drácula. Drácula, exacto. Le Yo- pasa a todo el mundo con Bueno, Drácula. también creo que es que mucha gente no se ha leído Drácula y cree que se lo ha leído porque ha visto la película de Bram Ah, Stoker, ya te- pero esto es otra historia. Es este efecto Mandela. Sí, de, sí, yo sí, me he sí, leído sí, sí, Drácula, sí. no te lo has leído. Drácula es una novela epistolar pura y Claro. dura. Pero es verdad que yo, claro, lo leí de adolescente, soy muy consciente de que es una novela epistolar, pero mi cabeza construyó la narración. Entonces, Exacto, eso es. A mí me pasó con Tenemos que hablar de Kevin. Esta novela, que alguna gente habrá visto la peli, de la cual es un fotograma la portada. La portada. Es una novela que yo siempre digo que no es de esas que recomendarías a todo el mundo. Hay que estar un poquito... Es muy dura. Es durísima, ¿vale? Sobre todo es durísima para las madres, ¿vale? A mí esta novela me la recomendó una amiga mía que la leyó durante el reposo de un embarazo y Joder, decía, también no tenía nada mejor que "Mamacita", leer. no sabía de qué iba, creo, ¿eh? Pero bueno, aún así me la recomendó. Tenemos que hablar de Kevin sin spoilers, porque se sabe en la página 1. Es una novela centrada en la madre de uno de esos adolescentes americanos pirados que entra en un instituto con una ballesta y se carga a la mitad de sus compañeros, ¿vale? Entonces, bueno, hay toda la reflexión, como os imaginaréis, de la madre, de cuánto influye, cómo lo educamos, esto se podía ver venir y prevenir, etc. Y yo la leí, se convirtió inmediatamente en una de mis novelas favoritas de todos los tiempos, o sea, yo la tengo en el top 3 de mi vida, y no me acordaba de que era epistolar. Porque tu cerebro construyó la narración. Claro, yo sé perfectamente de qué va, cosas que pasan, bueno, alguna me he olvidado que te estaba comentando, pero no me acordaba de que era epistolar. Entonces, bueno, de hecho aquí se ve, ¿no? Sí, se ven los encabezados tal cual. Claro. Y me parece una sensación maravillosa que te ocurra eso. O sea, para mí eso es un éxito absoluto Pues del en escritor. esto no estoy de acuerdo contigo, para variar. Qué raro. Mi literatura epistolar favorita es la literatura de hechos reales. A mí nada me gusta más en la vida que cotillar en las cartas de la gente real. O sea, por favor. O sea, cómo de claro. maravilloso es, que esto es una cosa que he pensado muchísimas veces. Cuando los autores contemporáneos fallezcan, tendremos la oportunidad de recuperar sus mensajes de WhatsApp. Hombre, sería fantástico. claro, Los sería- míos no, por favor, también os lo pido. Hombre, pero- claro, es que es lo que te iba a decir, sería fantástico si no incluyen los míos. Pero Bueno, yo, sí, me da Yo igual. tengo un par de grupos de WhatsApp que, o sea, que son delito de odio. A todo tipo de No, colectivos, pero yo da me voy igual. más a este rollo de pues, mensajes que te has intercambiado pues, con tu pareja o con tu familia y que puedan construir un relato sobre tu vida personal Que y yo cómo soy esa muy vida personal mundana. influye. El mío sería trae el pan. Claro, muy bonito no es. Recuérdame la contraseña al router. O sea, Vas a tardar mucho. claro, en plan, ¿dónde coño estás? Te espero en el bar, sí. Sí, entonces Claro, no. a ver, yo reconozco que esto lo digo porque mi último gran descubrimiento epistolar es esta joya, porque esto es una joya literaria de un nivel y un calibre que yo creo que no tiene parangón, que es esta maravilla de aquí, que se llama Mi Quiño Mío.
es la recopilación de las cartas que Emilia Pardo Bazán, que era una señora increíble, le escribió a Benito Pérez Galdós, que era un señor que yo no le encuentro el atractivo por ningún lado, pero bueno, por algún motivo que desconocemos, pues esta señora que valía todo lo suyo y lo de tuyo y lo de tu prima. Tampoco es Kate Moss, ¿eh? No, pero no me estoy... Quiero decir, esta señora era una fuerza de la naturaleza. Sí, eso sí. Y este señor era un pusilánime. No, tío. Era un pusilánime, yo lo Galdós siento. mola bastante. Era un pesado. Ay, a mí me Era un gusta pesado y un Galdós. intenso. Entonces, Se dicen unas cosas tan feas en algunas de las se cartas, en dice otras ella bonitas. a él, que esta es la parte que a mí me gusta. No, pero hay la respuesta de él, que ahora no me acuerdo, que es una muy Solo hay mítica. una carta de Galdós Sí, a la ella. del- Bueno, no hay una, hay muchas más, pero solo se conserva una. no me acuerdo de la frase, Se pero es rumorea, se dice, se cuenta, se rumorea que la correspondencia de Galdós a Emilia, que debe ser tela Telita. marinera, la tiene un librero de la Cuesta de Moyano. Anda, leche. Y que es una colección personal, particular, y que aparecerá. La de Emilia está en este libro. Pues tiene hecha Esto es el su sexting, vida y la de sus hijos. Esto ¿eh? es Si el la vende. sexting más antiguo de la historia. Sí. Se sea, dice un mogollón de cochinadas. Esta es esta Que era colección como, de cartas. Es hostia, una Emilia, no te veía venir yo O por sea, ese que palo. Miquiño mío es como le llamaba ella a él. Sí. Claro, también te digo, es que ella era una fuerza de la naturaleza y él, pues un colacao y para la cama. Es que era muy poquita cosa este señor en todos los sentidos. En mi opinión, un gran literato, no tiene nada que ver. Pero vamos, que este libro para mí fue un gran descubrimiento porque efectivamente me asomé a una perspectiva de Pardo Bazán que yo no tenía. A pesar de que hay un montón de biografías que yo ya sabía que Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós habían tenido una relación además muy tormentosa y muy tempestuosa. Sí, muy poco políticamente correcta Claro, para la ella época. era divorciada, él luego se casó con otra persona, o sea, es todo como muy intenso y muy dramático. Pero es que, a pesar de saber todo esto, tú te lees estas cartas y te asomas a una verdad dentro de la vida de Emilia Pardo Bazán que no te puedes asomar a ella de otra manera, porque por mucho que te digan que esta señora era muy independiente y que llegó incluso a decirle, Sí. cariño, no te pongas así porque te haya puesto los cuernos y no fumes tanto que te vas a poner malo, es que esto es casi un sí. Sí, o sea, sí, pero te acerca a que era humana. era humana y Claro. era una, insisto, una fuerza de la naturaleza, o sea, era arrolladora en todos los sentidos. Sí, sí. Y yo Incluso creo que en el humano, en el personal. claro, casi imposible imaginarte a la Pardo Bazán de verdad, a cómo fue esta mujer sin tener esta posibilidad de ver esta parte tan íntima. Por eso digo que a mí me gusta esa idea de que los diarios y las cartas Sí, a ver, a tengan mí mucha diarios, verdad. cartas, cualquier... o sea, a mí es que me gusta mucho la literatura basada en hechos reales, me gusta mucho también la no ficción, el ensayo y demás, entonces... Anotamos, check. Pero es verdad que eso es más fácil. Hacer ficción a través de lo epistolar... Para que resulte real es muy difícil. Sí, bueno, a mí no... Yo escribí una novela epistolar, por favor, he traído 23 millones de libros. Y no ¿Cuál se no ha he traído traído? la El suya. mío, porque hacer promoción no es mi rollo. Si alguien quiere leer mi novela, se titula En una casa blanca a la orilla del mar y está en exclusiva en Amazon porque es una novela autopublicada. Y yo la escribí en 2 semanas, no es muy larga, pero es que a mí me pareció la novela más fácil que he escrito, ¿vale? O sea, es un género en el que te sientes cómoda. A mí me resulta Súper, complicado. tía. A ver, yo creo que esto depende un poco de cómo seas como autor. Yo tengo varias cosas. Una es que soy hiper mega planificadora. Entonces, esto, si no planificas bastante a fondo, la novela epistolar se te puede complicar porque tú tienes que tener un esquema o algo en el que te digas a ti mismo, ¿no? Te planifiques para ti en qué momento vas a dar la información, de qué manera y tal. Entonces, como a mí eso se me da genial, ¿vale? A mí se me da mejor planificar la novela que escribirla, o sea, esto es así. Me salió muy fluido y luego, lo que te decía antes del diálogo. No tuve que pensar en diálogos ingeniosos, simplemente tuve que escribir las cartas entre ellos y aparte yo hice una cosa rara, porque todo el mundo dice, es una novela romántica, ¿vale? Bueno, igual no exactamente con las convenciones del género según algunos, pero es una historia de amor. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mundo me dice, están separados, o sea, están a distancia. No, no, ellos están juntos. Y la novela lo que es ella escribiéndole a su hermana, ella dejándole notas a él, porque son vecinos, se dejan notas en el buzón. Sí que hay momentos en que uno de los dos se va de viaje y ahí sí que hay ya más mails o WhatsApps, muchísimos WhatsApps, o sea, realmente es epistolar de que ellos se están viendo. No, yo no quería hacer una novela epistolar de viven en distintos lugares y tal, no, quería hacerla como si Te fuera... saltaste un poco la convención general del género. Sí, es que saltarme cosas es mi Oye, target. por cierto, no quiero terminar este episodio sin mencionar lo que para mí ha sido uno de los descubrimientos como lectora y como escritora, que es
un género en sí mismo que ha aprovechado muy bien el epistolar, que es el fanfic, un género extremadamente sí. denostado. Por favor, dejemos de denostar a la gente que escribe fanfiction, que a mí me parece una... Dejemos de denostar a la gente que escribe en general. En general, pero bueno, que el fanfiction Sí. como concepto a mí me parece una fantasía porque al final es lo que empezamos haciendo casi todos, que fue Sí, escribir yo no, un poco pero sí. la historia que nos gustaría vivir o la historia que nos gustaría que vivieran personas a las que Bueno, y admiramos ahí- o que... y ya ha llegado al mainstream, bueno, ya hace años, Sí. porque, si no me equivoco, 50 sombras de Grey y Crepúsculo proceden de fanfic. Son, o sea, uno es el que fanfic siguen del estando, otro, sí, que siguen estando denostadas. que aunque me matéis no recuerdo cuál es cuál. Es 50 sombras es un fanfic de Crepúsculo. De Crepúsculo, creo, puede ¿no? ser. Pero Crepúsculo a su vez no era un fanfic también. Pero no, bueno, no ahora lo tenemos sé, hasta porque es- adaptaciones cinematográficas de fanfics que, pues, Claro. After, terrible, lo siento, La idea de ti, que no es tan mala, Sí, etcétera. sí. Pero bueno, que yo ya no me estoy refiriendo a este tipo de fanfic que a lo mejor es, bueno, pues muy basado en una relación de Sí, atracción muy- y demás, sí. sino a este concepto En de fanfic. fantasía hay muchísimo. Claro, se han escrito un montón de fanfics en los últimos años publicados en plataformas como AO3 o como Wattpad. Wattpad, etcétera, basados en la relación epistolar entre los dos personajes, que se escriben cartas que a veces no llegan a enviarse, bueno, generan una historia, yo he leído alguno, que no lo recomiendo, no porque no lo recomiende, sino porque los han quitado, que es una cosa que me pone muy triste, pero por favor, gente que escribe fanfic, seguid haciendo lo que aquí somos unas Y hablando grandes fans. de cartas reales, me acabo de acordar, hay una novela, bueno, un libro, no es una novela, es un ensayo precioso, creo que es de Ángel Escaso ahora mismo, es que estoy hablando de memoria, que es Cartas de amor, tío, no me sé el título, no estoy segura de la autora, o sea, puede su ser- prescriptora de confianza. Es el thank libro you. de Schrödinger, ¿puede ser? Dios, No cállate. sé. Pero que es como de cartas de amor de personajes famosos, es una recopilación de cartas de amor de personajes famosos y está muy guay. Bueno, Pero vamos a ver que el género epistolar está en todas partes, que es que Sexo en Nueva York empezó a través de los artículos de Carrie, por que no ejemplo. deja de ser un género epistolar, solo que el Claro. público es un público general. Entonces, sí. creo que es algo a lo que se le debería dar una oportunidad, desde luego, si nuestros espectadores deciden dárselo. Creo que cualquiera de estas... De estas Hombre, yo las 7000. cartas marruecas, chico, pues no sé, igual tampoco mucho, pero todo lo demás creo que son buenas recomendaciones. Tenemos que hablar de Kevin cogiéndola con un poquito de prudencia, pero bueno, cualquiera de estas historias te permite una introducción al género epistolar que creo que puede sacar ese miedo, ¿no? Ah, no, yo no leo epistolar. Yo creo que merece la pena darle una oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta que igual, pues, como este mes estamos en el mes de celebrar el apocalipsis, igual vuelve el apocalipsis y no podemos escribirnos... Estamos en el mes de celebrar que no vino el apocalipsis. Bueno, pues igual no podemos volver a escribirnos WhatsApps y nos toca escribirnos cartas. Pues mira, yo lo veo bien. Ah, yo he escrito cartas Practicamos últimamente. caligrafía, señores. Sí. Entonces, bueno, creo que... Que las cartas que recibamos no se circunscriban a las del banco, por favor. Ni Hacienda, ni la DGT. Por favor. Que son las que dan más miedo de la vida. Por favor. Pero bueno, yo creo que sería guay que es también un modo de epistolaridad, que nuestros espectadores nos dejen recomendaciones en los comentarios de Spotify, de YouTube, en las redes o en lo que sea, de novelas epistolares que les hayan llegado al corazoncito. Y hasta aquí nuestro programa epistolar de hoy. Nos describimos atentamente, con todo nuestro cariño y nuestro corazón. Sería con un beso, 2 puntos ahora. Un beso, 2 puntos, gracias. Nos vemos en el mes de junio. En el mes de junio volvemos con 2 desquiciadas del libro. Hasta pronto.